Esta zona industrial en ruinas en las afueras de Bangkok es el centro de un nuevo negocio que está enriqueciendo a un pequeño grupo de gente, a la vez que pone en peligro a millones de personas. Estas son bolsas de guantes médicos descartados, muchos sucios. Fueron confiscados por la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Tailandia en diciembre. Dice que son parte de una cadena de suministro global dirigida a países desesperados por comprar guantes médicos de nitrilo en medio de una escasez mundial que tomará años reducir. Uno de los clientes que creyó que compraba el producto real era el empresario basado en Florida, Tarek Kirshen. We start getting phone calls from clients completely upset and, yelling and screaming at us. Kirshen era uno de los muchos clientes de una empresa tailandesa llamada Patty the Room Trading Company. These were reused gloves. They were washed, recycled. We don't know what they were, where they came from. Some of them were dirty, some of them had bloodstains. Kirshen dice que envió los guantes a un basurero y notificó a la Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos en febrero. Pero este es solo un caso. En medio de la pandemia, la empresa Patty the Room tenía muchos compradores dispuestos. Estados Unidos siguió permitiendo el ingreso de envíos al país, según el registro de importación examinados por CNN. La empresa de Louis Ziskin era otra que buscaba ganar dinero con el negocio lucrativo. ¿Ustedes veían una forma de ganar dinero? Yeah, 100%. We saw dollar signs. We also saw we had legitimate medical customers who were literally begging for this stuff. La empresa de Ziskin, Air Queen, le pagó a Patty the Room más de $2,7 millones por 400,000 cajas de guantes médicos de nitrilo, garantizadas por informes de inspección elogiosos, supuestamente llevados a cabo por una tercera parte respetable. La empresa de inspección le dijo a CNN que esos informes fueron falsificados. Open them up. El envío fue inspeccionado de forma independiente cuando llegó a Los Ángeles. Casi todos los guantes eran de látex o vinilo de calidad inferior, empaquetados en cajas de nitrilo. Muchos otros estaban claramente manchados y eran usados. No aptos para su uso en un hospital. Not fit for use by anybody. El envío de Ziskin estuvo parado por meses en un depósito de Los Ángeles, así que enviamos a un experto y un camarógrafo a verlo por nosotros mismos. Douglas Stein ha estado importando material de protección por 30 años desde Asia y ha estado monitoreando los fraudes y engaños en la industria de guantes de nitrilo desde el comienzo de la pandemia. Se puede ver cómo están empaquetados, están amontonados como si alguien hubiera tomado un manojo y los metiera en la caja. Estos fueron lavados sin duda. Está completamente de color marrón, descolorido. Este es de nitrilo, pero se puede ver que ha pasado por una lavarropa y secarropa y ha cambiado de color debido al calor. El envío de Ziskin de guantes falsos y manchados vino en cajas falsas de la marca legítima tailandesa llamada Sri Tran, que dice que no tiene nada que ver con Patty the Room. Los guantes de Kirshen eran de la marca SkyMed, una empresa que la Agencia de Medicamentos y Alimentos de Tailandia dice que, sin duda, es falsa. To me, the fact that these companies were never blacklisted is shocking. Los correos electrónicos provistos a CNN muestran que en febrero su empresa informó a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que Patty the Room estaba enviando guantes médicos usados y de calidad inferior a Estados Unidos. Los registros de importación muestran que 28 contenedores con 80 millones de guantes fueron importados a Estados Unidos de esa misma empresa, luego de que fuera enviada la advertencia de Ziskin. No queda claro a dónde terminaron o si fueron usados en un entorno médico. El Departamento de Seguridad Interior está investigando a Patty the Room, pero reconoció a CNN que los productos médicos falsos sí llegan a Estados Unidos. I think all of us would love to get to a point that not a single counterfeit, dangerous good entered the U.S. En marzo, la empresa de Ziskin también informó a la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos que ese mismo mes también reconoció que Patty the Room estaba utilizando documentación falsa de seguridad para sus envíos. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos no alertó sobre sus preocupaciones sobre Patty the Room hasta agosto. Al menos 5 meses después de ser avisados, no hicieron comentarios sobre la investigación en curso. Pero de cualquier caso, tan desesperante era la necesidad de material de protección que algunas de las inspecciones normales a guantes de nitrilo importados habían sido suspendidas. No hubo ninguna otra respuesta. Eso abrió las compuertas a todo el comportamiento perverso. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos le dijo a CNN que para asegurar que Estados Unidos tenga suficientes guantes durante la pandemia, no tiene la intención de objetar la distribución y uso de guantes de examinación de pacientes que carezcan de toda la documentación de seguridad, siempre y cuando cumplan los estándares y no crean un riesgo indebido. Pero la realidad es que no hay revisiones de rutina a guantes que llegan a Estados Unidos, a menos que haya una alerta sobre la empresa. CNN intentó contactar a Patty the Room y a su empresa socia, pero no respondieron a nuestras consultas. La Agencia de Alimentos
Alimentos y Medicamentos de Tailandia allanó a Patty the Room en diciembre, pero no tuvo éxito en clausurarlo. ¿Cómo puede suceder eso? Siguieron mudándose y crearon una nueva empresa falsa. Una vez que los clausuraran, se trasladaban a otra ubicación. No es solo Tailandia que tiene un problema. Los agentes de seguridad dicen que es común que haya engaños similares en toda Asia. 2 empresas más le dijeron a CNN que también habían recibido guantes inutilizables de Patty the Room. Pero la verdad es que no sabemos cuántos guantes falsos o usados han ingresado a Estados Unidos durante la pandemia. Louis Ziskin fue a Tailandia para intentar obtener de vuelta su dinero, pero le levantaron cargos de agresión y secuestro luego de una confrontación con un vendedor de guantes. La policía de Tailandia no presentó ninguna evidencia contra él, le permitieron salir del país, pero la policía de Tailandia le dijo a CNN que la investigación aún no ha concluido. En cuanto a los guantes que están en el depósito de Los Ángeles, finalmente fueron confiscados por autoridades federales 5 meses después de que Ziskin diera el alerta. Scott McLean, CNN, Londres.